llamaban socialistas, iniciaron el camino inverso de la transición de los modos de producción. Es decir, que eso que era el paso del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, y del capitalismo al socialismo, del socialismo al comunismo, ya casi en las cercanías de la construcción del comunismo, y en el socialismo ya plenamente desarrollado, pues se produjo entre los años 1989 en adelante la transición al capitalismo, ¿no? Cuando tocaba lo que fue el dogma, digamos, de la filosofía materialista de la historia, que es una cosa muchísimo más seria, que era los 5 estadios de evolución de los modos de producción. Bueno, yo creo que estoy hablando de cosas que algunos ya sabemos bien, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Por lo menos que somos mayores y tal, otros pues ya menos. Entonces, ¿qué ha pasado? La autocrítica está ahí y es absolutamente necesaria, porque las cosas no fueron como se decía que teníamos que ser. Y además se hizo mucha historia en esa dirección, y además, que es lo que cívicamente nos debe preocupar más, murió gente por eso. Murió gente por eso. Vale, entonces, en ese sentido, por honor a eso lo que nosotros tenemos que ser en ese sentido seriamente autocríticos. Yo creo que la historia comprometida viene de ahí. Annales la entendía de una manera más, como todos sabemos, más light, ¿no? Pero también más humanista, más efectiva. Marlowe responde en Introducción a la Historia a la pregunta de su hijo, diciendo: papá, ¿para qué sirve la historia? Bueno, para que los ciudadanos vivan mejor. Entonces, en esta lectura, que fue probablemente la más difundida desde el punto de vista académico entre los historiadores, pues es un poco lo que hay que mantener. Es decir, yo creo que hoy es muy importante esa herencia, transformarla en un compromiso de la historia que se escriba con unos valores universales que ahora están a la orden del día y son muy importantes y tienen que ver con la paz, con la democracia, con la vida humana y con todo eso. Y yo creo que en este sentido existe un estado de opinión muy generalizado, desde luego en la universidad, porque no hay una sola universidad en un país democrático que no tenga en sus estatutos que la universidad tiene que estar al servicio de la sociedad. Y eso, si no lo decimos, no se hace. Se está diciendo y se está empezando a hacer, entre otras cosas, porque vivimos una época con un sentimiento solidario muy grande. Entonces, el tema de la utilidad social de la historia hay que replantearlo y hay que expurgarlo, digamos, de todas las tradiciones, en ese sentido, sectarias y, en fin, que tienen que ver con la evolución de la historiografía. Después, el concepto de historia total, que sabéis que nace en Marx, está en Marx, el concepto de neutralidad, sobre todo de neutralidad concreta. De ahí pasa a la historiografía, no solo de Annales marxistas, sobre todo Annales, no solo marxistas sino de Annales. Annales lo difunde extraordinariamente, y ya no digo más de lo que dice en la conferencia. Creo que eso hay que retomarlo desde otro enfoque menos idealista. Y después creo que el tercer legado, ya más específico del marxismo, porque Annales ese tema, aunque lo aceptó de manera pública, no lo cultivó, y me refiero a la teoría de la historia. O sea, una preocupación que no solo se reduzca a la metodología de la historiografía, sino que sea una reflexión teórica sobre la historia que investigamos empíricamente. Y eso, que no lo sé, fue fundamentalmente el marxismo, por una razón muy simple. El marxismo, ante todo, fue una filosofía de la historia muy aceptada, más de lo que se podéis pensar, o lo que se dijo públicamente por la propia escuela de Annales. Caída ya el muro de Berlín y iniciada la transición a la Unión Soviética, yo creo que Schack me lo permitirá si digo otra vez una confesión privada, que él estaba muy preocupado ya en los años 90 de la vuelta atrás de los historiadores rusos en ese momento, soviéticos antes, respecto del marxismo, porque decía: ¿qué vamos a hacer? Si es la única filosofía de la historia que nos puede servir de algo. Claro, no se refiere a la filosofía marxista-leninista de la historia, sino que se refiere a la filosofía materialista de la historia, que puede estar en la ideología alemana o en los budistas, naturalmente. Entonces, en ese sentido, yo creo que quien nos enseñó que la historia debe ser también teoría fue el marxismo. Y ahí donde el batacazo fue, si acaso, gravísimo, porque no solo afectó en cuanto a la sucesión de los modos de producción a la filosofía materialista de la historia, sino afectó a toda la filosofía ilustrada que se cree y a toda la idea de progreso. Y eso, claro, para eso hay dos respuestas. La respuesta del posmodernismo: el marxismo fracasó, la modernidad y la ilustración fracasó,
la idea de progreso fracasó y ahora estamos en un post que no sabemos lo que es, porque es el todo vale, y claro, naturalmente, al final, lo único que llenó ese espacio, desde ese punto de vista, es todo lo que había antes de la Ilustración, que vuelve con fuerza denodada. Pues bueno, además de la respuesta postmoderna, hay la respuesta, digamos, que queremos dar en Historia de Bata, donde expurgando de todos sus errores y todas sus incapacidades y todos sus fracasos, las tradiciones historiográficas y de ciencias sociales del siglo XX, pues intentemos reconstruir una historia que se preocupe por la teoría sin caer en el idealismo y muy vinculando esa teoría a la investigación empírica, y que ayudemos al resto de las ciencias que nos permita este enfoque, ayudar a las restantes ciencias sociales a reconstruir la idea del progreso, la idea de movilidad y la idea de la ilustración. Estos serían los tres legados que, por un lado, hay que reconstruir de una manera tan radical que finalmente, pues no sé, lo que tendría del marxismo que se difundió en los años 60 y 70. Y para ser totalmente sincero, no sé qué tendría del manifiesto de 1848. Para ser totalmente sincero, o de la crítica del programa de Gotha, donde se puso el tema de la dictadura del proletariado. Por lo tanto, en ese sentido, para ser honestos con lo que ya son clásicos de la historia y de las ciencias sociales, además, en primer lugar, aprender es también volver al principio y adaptarnos a nuestros tiempos. Por lo tanto, legado sí, mimetismo no. Tenemos que construir unos paradigmas historiográficos para el siglo XXI. Solamente que no vamos a hacer tabla rasa del pasado, nuestras mejores tradiciones. Eso para nada, porque si no caemos en el infierno delante, donde con el postmodernismo se nos dice que abandona toda esperanza si entras por esta puerta. No vamos a entrar por esa puerta. Gracias, doctor. Pues ya estamos sobre tiempo, ya a las 12 deberían empezar las siguientes mesas. Yo le pediría a la maestra que la pregunta la guarde para en la noche, cuando se presente la red de Historia Debate. Y bueno, por el momento quiero entregarle al doctor Carlos Barros esta constancia como conferencista magistral en el primer Congreso Internacional de Historia Social, y también un presente que son libros de nuestra universidad. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos la extensa participación del doctor Carlos Barros de la Universidad de